Una de las historias más sorprendentes es la historia del profeta Elías. Realmente tenemos mucho que aprender de este hombre. Apareció en una de las etapas más críticas del pueblo de Israel, cuando este pueblo, desde sus gobernantes hasta el más pequeño del poblado, estaban totalmente sumergidos en el pecado. No había nadie que tuviera temor a Dios. Y ahí es donde aparece el profeta Elías, quien sentía un vivo celo por Jehová y oraba a él, estaba en su presencia. Y una de sus oraciones fue pedirle a Dios que no lloviera durante 3 años y medio sobre la tierra de Israel. Y lo más importante es que Dios contestó su oración. Y aquí habría que hacer un paréntesis, bueno, dos paréntesis. Uno de ellos sería la respuesta a su oración. En Santiago 5:17 leemos de que oró fervientemente para que no lloviera sobre Israel, y Dios le oyó y le contestó. Y tendríamos que hacernos la pregunta, ¿por qué no todos los hombres reciben respuesta a sus oraciones? ¿O por qué no todos los cristianos reciben respuesta a sus peticiones? Sin embargo, en el versículo 16 de Santiago 5 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? ¿Quién podríamos decir que es el justo? El justo es el que está bien con Dios, el que tiene una conducta agradable ante los ojos de Dios, el que guarda sus vestiduras sin mancha de este mundo, el que está totalmente alejado a lo que el mundo ofrece, el que está apartado del mal. Por consiguiente, podríamos decir, como dice en 1 Juan 3:22, 1 Juan 3:22 dice, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. O sea que, en pocas palabras, si somos justos, recibiremos todo lo que le pidamos al Señor. Segundo paréntesis, qué petición tan extraña, pedirle a Dios que dejara de llover por 3 años y medio. Parece una petición terrible, porque era una petición que iba a repercutir en toda la población. Prácticamente iba a convertir a toda la región en un desierto. Iba a generar pobreza, falta de cultivos, hambre. Y alguien podría decir, qué profeta tan insensible, qué profeta tan frío, tan desamorado. Pero se nos dice que Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones como las nuestras. O sea que si el pueblo en algún momento iba a sentir toda esa sequía, también esos sentimientos los iba a tener Elías. Pero ¿por qué pidió esto Elías? ¿Por qué pidió prácticamente esta aflicción para el pueblo? ¿Será que se iba a gozar él de ver que el pueblo sufría por la escasez de agua, de alimentos? No es así. Lo que sucede es que Elías puso la gloria de Dios por encima de todo, incluso de sus sentimientos naturales, porque él amaba al pueblo de Israel, pero la condición en la que estaba el pueblo de Israel, que era pecado, ahí era donde
Elías despertaba ese vivo celo por Jehová y él quería que el nombre de Jehová estuviera por encima de todo. Ahí es donde él puso la honra de Dios por encima de todo. Y como dice 1 Samuel 2:30, honraré a los que me honran. Cuán a menudo se puede decir de nosotros, pedís y no recibís, porque pedís mal, como dice en Santiago 4:3. Muchas veces pedimos mal porque nos guiamos por los sentimientos naturales que nos dominan. A veces cuando estamos bajo una presión, empezamos a orar, pero no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Sentimos miedo. Nuestro miedo nos intimida y hace que no oremos como Dios quiere que oremos. Nos causa en nosotros ansiedad, temor, los problemas de la vida, y es ahí donde nos desviamos totalmente de la voluntad de Dios y empezamos a pedir cosas que están fuera de la voluntad de Dios. O pedimos mal porque son oraciones movidas por motivos carnales. O pedimos mal porque a veces tenemos inspiraciones egoístas. Qué importante es pedir, primeramente poniendo a Dios por encima de todas nuestras necesidades y buscando su voluntad. En Hebreos 4:16, Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos decir que Elías se acercó al trono de la gracia y obtuvo fortaleza para acercarse al pueblo de Israel y al rey, que eran sumamente pecadores, fortaleza para pedir a Dios una oración que iba a honrar a Dios, y fortaleza para mantenerse en medio de toda esa gente sin mancha. Iba a conservar sus vestiduras sin mancha. Fortaleza para actuar para Dios en una era degenerada. Hoy Dios nos está diciendo a nosotros: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como seres humanos en este mundo, muchas veces nos encontramos sumergidos en muchas situaciones difíciles y Dios quiere ayudarnos. Dios nos ama. Solo tenemos que acercarnos confiadamente al trono de su gracia, acercarnos con vestiduras limpias, acercándonos al Señor con un corazón sincero y humillado, acercándonos al Señor por medio de una oración sincera, despojándonos de toda maldad y pidiendo que su voluntad obre en nosotros. El Señor es bueno con nosotros. Como dice su palabra, Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Quizás sea este el momento en que usted necesite más de Dios, más del Señor. Acérquese al Señor, pídale al Señor, búsquele al Señor con un corazón limpio, humillado y siempre buscando, ante todo, honrar el nombre de Dios con su vida y con su oración. Que el Señor les bendiga y nos bendiga a todos.